insoportable y no, la verdad es que yo no me lo esperaba. Estábamos sentados simplemente pacíficamente intentando parar un derribo que consideramos ilegal y cargaron contra nosotros sin avisar y sin decir nada, simplemente correando por delante de la ciudad, por el lado local y... Pero bueno. ¿Has denunciado? ¿Os habéis peleado a denunciar? Sí, pero bueno, ahora luego también más espectaculares y luego también. Pero bueno, yo sigo considerando que la noticia no es ni lo de ayer ni las condiciones que tengamos, sino lo que está pasando aquí. Que la gente se dé cuenta de que esto no está bien y el problema que realmente tiene el barrio. Y que la gente se dé cuenta que está degradado, pero está degradado por una declaración hecha por el ayuntamiento durante estos 12 años. Alojando a gente conflictiva, no dejando que entre la policía, no haciendo nada por el barrio y encima han conseguido el objetivo de convencer, manipulando a la gente de que esto, la única solución para esto es hacer una avenida totalmente innecesaria. Una avenida que lo único que tiene es repartirse el pastel de construir una avenida de 50 metros de ancho con una altura de 8 o sea, una altura de 8 pisos, cuando aquí las medias son 3. Si lo único que quieren es repartirse el pastel. Y la única cosa que tienen es hacer una avenida para que Valencia llegue al mar, cuando, ¿qué pasa? Que el Cabanyal no es Valencia. El Cabanyal no es Valencia, y cuando tienes un montón de la avenida Mediterránea, la avenida Taronchers, la avenida del puerto, para llegar ahí a la playa. Y luego lo que mucha gente que también es verdad que está a favor, lo que no se dan cuenta es que si en caso de que se haga la avenida, luego se va a seguir degradando el barrio. Ellos no quieren solo hacer una avenida bonita, sino todo el barrio está en una zona que les interesa urbanísticamente muchísimo. Bueno, esto es muy precioso, una avenida, luego el resto del barrio se convierte en urbanístico. Mucha gente no está a favor porque no la gente en sus casas y cree que esta es la única solución, porque no se pone a pensar que hay muchas otras. Luego van a ir a sus casas también. Y ahora están a favor. Luego que pidan explicaciones a la gente que estamos ahora luchando que les vayan también. Yo en el hospital me encontré a un chico con una brecha con 3 grapas, otra mujer que se había desmayado por otro golpe en la cabeza, un chico con toda la mano inflamada. Sí, me encontré como a 6 o 7 personas. Otro chico con la rodilla también bastante fastidiada y era al hospital que yo fui, no sé los demás. Luego sí, dirán en los periódicos que hubo 10 heridos y 7 encima fueron policías. Bueno, eso ya son... El nombre